Soy Enrique Sánchez Solano, soy profesor de Economía en la Universidad Católica de Ávila y, en primer lugar, pues quisiera agradecer a la Junta de Castilla y León y a la Universidad Católica de Ávila pues por darme esta oportunidad de participar y por organizar esta Semana de la Ciencia, un año más. Mi charla va a versar sobre pues, un tema de actualidad. A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues digamos que estamos todos especialmente preocupados por los precios de la energía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues quiero hacer un breve repaso, un breve análisis de cuál es la situación de la política energética europea. Haré también mención en algún momento a casos concretos, aspectos particulares de España, pero el enfoque es fundamentalmente desde el punto de vista de la Unión Europea, que en cierta medida muchas de las cuestiones se pueden también extrapolar a buena parte de los países occidentales. Nos encontramos en una situación del 2008-2012, luego hace poco hemos dejado a priori, aparentemente hemos dejado ya pasado por lo menos toda la parte claramente peor de la pandemia, de la COVID-19, y también la situación de pospandemia con los cuellos de botella, etcétera, y ahora mismo nos encontramos en una situación de la invasión que se produjo a principios de este año, a finales del mes de febrero, de Ucrania por parte de Rusia, y con una situación que claramente no sabemos por qué derroteros va a ir. Si va a tener fin pronto la guerra, de qué manera, si se va a alcanzar algún acuerdo de paz, de qué manera. Hoy nos hemos levantado prácticamente pues, con el ataque, no sabemos si voluntario o involuntario, de un misil en territorio polaco, es decir, territorio de la OTAN. Por lo tanto, la situación claramente es muy delicada. Y todo esto pues, puede derivar perfectamente en un escenario de fuerte estanflación. Hay algunos economistas que dicen que no tiene por qué llegar a esos extremos, pero bueno, yo creo que sí hay motivos suficientes para poder pensar que esa probabilidad, ni mucho menos esa situación, ni mucho menos hay que descartarlo. Luego nos encontramos también la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y, en concreto, con lo relativo al cambio climático, al Acuerdo de París. Y, por tanto, en toda esta situación, claramente un aspecto donde se pone el foco de atención es sobre la política energética. Parto de la premisa de destacar la importancia que, a mi juicio, tiene la política energética. Destaco tres políticas concretas que se podría extrapolar a otras, prácticamente a la política económica en general, como es la política industrial, la política ambiental y la política de transportes. Y claramente hay dos ramificaciones claras, dos incidencias clarísimas. Como ya he mencionado en la introducción, lo que tiene que ver con la política exterior, sobre todo con toda la cuestión geopolítica y geoeconómica, como estamos viendo, de hecho, actualmente, como un elemento de presión, un elemento de chantaje o un elemento de negociación. Y, por otro lado, claramente un impacto, a mi juicio, sin ningún lugar a dudas, en el desarrollo económico. De hecho, una premisa de partida es de que no hay posibilidad de avance, desarrollo económico, aparte, por supuesto, de otros factores, si no hay energía barata. Si no hay energía barata, es imposible que pueda haber desarrollo. Y aquí traigo a colación pues, dos publicaciones de historia económica, entre otras muchos autores que mencionan uno de los factores que explicarían pues, el desarrollo de la revolución industrial en Gran Bretaña, o el hecho de que Occidente, pues digamos que mande, al menos por el momento, uno de los factores sería, como digo, esa energía barata, ¿no? En un primer momento, en la primera revolución, el carbón, luego ya posteriormente petróleo y gas, en última instancia la energía eléctrica, ¿no? Con distintos formatos, pero la energía eléctrica. En la tercera revolución
podríamos hablar de la energía eléctrica, sobre todo donde adquiere un gran protagonismo en un primer momento la energía nuclear y luego, en última instancia, las renovables, y ahora mismo, si consideramos que nos encontramos en la cuarta revolución industrial, estaríamos hablando pues fundamentalmente de renovables y, ¿por qué no?, pues a lo mejor, sin saber, probablemente no a corto plazo, pero a lo mejor sí a medio plazo, la fusión nuclear. Por lo tanto, traigo aquí a colación un concepto como es el del trilema energético. ¿En qué consiste este planteamiento? Pues en que ahí tenemos esa pirámide, decirlo tridimensional, aunque podemos plantearlo como algo bidimensional, pero con los tres vértices, ¿no? Por un lado, estaríamos hablando de seguridad energética, de equidad energética, que sería en términos de pues, tener unos precios bajos, y también un entorno medioambiental sostenible, ¿no? Una política ambiental sostenible, que eso se traduciría en los momentos actuales, desde el punto de vista medioambiental, pues todo el proceso de descarbonización, fundamentalmente, en términos de equidad energética, precios accesibles, es decir, una energía barata. Y, por último, sería la seguridad energética, tanto interna como externa. Es decir, interna es asegurar el abastecimiento, el funcionamiento correcto de la red eléctrica, de la logística de la energía, y desde el punto de vista externo, lógicamente, pues todo el abastecimiento que venga, todo lo que es el comercio de bienes relativos con la energía, todo el tema de importaciones, etcétera, que lo estamos viendo pues ahora mismo con todo el tema entre fundamentalmente la Unión Europea y Rusia. Aquí pongo simplemente este índice del trilema de la energía o del trilema energético mundial, que bueno, es una publicación que se hace anualmente, es un índice que se calcula anualmente. Lo pongo simplemente como ejemplo de, bueno, lógicamente sigue una metodología concreta, pero con lo que vamos a ver ahora a continuación podríamos ver claramente que, bueno, que es, a mi juicio, humildemente pienso que un poco optimista, ¿no? Como veremos. Según, por ejemplo, aplicado me centro en el caso de España, estaríamos en una posición undécima, relativamente, pues veríamos que más o menos bastante aceptable, ¿no? Sería. Sí es cierto que si vemos cómo evolucionan los tres componentes fundamentales, pues bueno, vemos que hay incluso en algunos momentos cierta disminución o cierto estancamiento. Pero planteo este trilema análogamente al trilema monetario, al trilema de Mundell-Fleming, donde se plantea la imposibilidad de lograr al mismo tiempo un tipo de cambio fijo, libertad de movimientos de capitales y una política monetaria autónoma, pues análogamente el trilema energético lo podríamos plantear la imposibilidad de alcanzar esos tres objetivos que hemos mencionado antes, precio o energía barata, seguridad de abastecimiento y el desempeño medioambiental. Entonces, he planteado tres opciones, es decir, siempre en cada uno de los casos se renuncia a una, ¿no? En el primer caso renunciamos al desempeño medioambiental, en el segundo caso a un precio asequible de la energía y el tercer caso a asegurar, valga la redundancia, la seguridad en el suministro, ¿no? En el primer caso conseguiríamos, por tanto, a priori los otros dos objetivos. A costa de, pues se está utilizando hoy por hoy energías, combustibles fósiles. En el segundo caso, pues uno de ellos es tener una sobrecapacidad instalada por las propias características de las energías renovables. Y en el tercer caso, pues claramente una inseguridad tanto interna como externa, pueda ser, ¿no? De la cual luego hablaremos. En cuanto al primer punto, esa seguridad en el abastecimiento, tenemos que analizar, en el caso de la Unión Europea, claramente cuál es el porcentaje, el índice de dependencia exterior, ¿no? Y vemos no solo que es alto, que está en torno al 50 y tantos %, sino que ha ido
aumentando, ¿no? En las últimas décadas. Bien es cierto que tuvo una caída a principios de, principios de la década del 2010 y luego los datos abarcan hasta el 2020. Lógicamente, esta caída vendría explicada fundamentalmente por el confinamiento, por la pandemia, ¿no? Una menor demanda de energía, etcétera, que se produjo en esos años. En ese año. Si lo vemos desglosado por tipos de combustibles fósiles, vemos lo mismo, ¿no? Que se mantiene e incluso crece un poco esa dependencia energética, esa tasa de dependencia energética, que igualmente hay una caída en el último año por la razón antes comentada. Aquí vemos resumido lo que es la dependencia energética del petróleo, en la variable azul, y en la naranja la del gas natural. Y vemos claramente cómo el petróleo ha aumentado, ha ido aumentando, y en el caso del gas natural, claramente, en el caso del petróleo, lógicamente ya tenía un porcentaje de dependencia muy elevada, porque la mayor parte del petróleo lo compramos, lo adquirimos a países extracomunitarios, y en el caso del gas natural, pues lógicamente se ve la política que en las últimas décadas han seguido la mayor parte de los países por apostar por el gas natural, ¿no? Y en particular, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de Alemania, ¿no? La gran dependencia que tiene del gas natural y concretamente del gas que importaba de Rusia. En este caso vemos pues, la posición, nos centramos en el caso de España, ¿no? Que tiene pues, un nivel de dependencia bastante elevado, superior a la media comunitaria, aunque pues, sí es cierto que se ha reducido algo, pero presenta un porcentaje superior al 70%. Hay países pues, como me centro en los más con un peso un poco mayor, pues el caso de Grecia o Bélgica, que superan claramente el 75%, incluso el cercano al 90%. Vemos en este caso la dependencia en lo que tiene que ver de las importaciones de energía procedentes de Rusia, ¿no? Vemos que en el caso de España, como inicialmente veíamos al estallar la invasión, cuando se inicia la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues las teníamos todas felices porque no estábamos expuestos precisamente a ese comercio exterior, sí al de otro tipo de bienes, pero no especialmente al de productos energéticos. Bien es cierto que todo esto se juntó con todo el problema, las relaciones exteriores con Marruecos y Argelia, con lo cual pues, nos hemos encontrado ahora, paradójicamente, todos los países están reduciendo esa dependencia y España la está incrementando, lo cual pues, no deja de ser, llamativo. Aquí vemos lo que el origen de las importaciones de la energía primaria, y vemos que en los tres casos, en los tres combustibles fósiles principales, carbón, petróleo y gas natural y licuado, pues Rusia es nuestro primer exportador, ¿no? Al que importamos claramente, ¿no? Con diferencia. En el caso del carbón, pues en el año 2020 alcanzaba casi el 50%, en el caso del petróleo casi el 26%, y en el caso del gas, pues casi el 40%, algo más del 38%. Lógicamente, estos porcentajes se han reducido en el año en el que nos encontramos, ¿no? Claro, ¿cuál es la situación que nos encontramos? Aquí vemos claramente cómo, a partir de la invasión, ha ido disminuyendo la dependencia de la Unión Europea, de los países europeos, del petróleo ruso, con esta caída pues, bastante fuerte, y lo mismo en el caso del gas, ¿no? Que nos encontramos que lo que es la importación procedente de Rusia pues, también ha caído a niveles muy bajos, ¿no? Otra cosa es la previsión que ahí se estima, bueno, veremos en qué medida se cumple o no se cumple, va a depender, entre otras cosas, lógicamente, cuál sea, cómo evolucione todo el conflicto bélico, etcétera.
Aquí he puesto en comparación, a tenor de lo que decía hace un ratito, la situación de España, ¿no? Paradójica. Me voy a centrar en el caso del gas natural, que es más llamativo, ¿no? Estoy comparando los datos de agosto del 2021 con los últimos datos publicados por CORES, que es de agosto del presente año. Y nos encontramos, por ejemplo, llamativo que Estados Unidos pasa a ser el primer proveedor de gas natural. Lógicamente, en el caso de Estados Unidos, gas licuado, gas natural licuado, que duplica al nivel que ya tenía, estaba en primera posición el año pasado, pero prácticamente duplica el porcentaje. Y es llamativo el dato de Rusia, ¿no? Lo que decía antes, todos los países están reduciendo esa dependencia, pero España claramente la ha incrementado enormemente, entre otras cosas como consecuencia de la situación de Argelia que mencionábamos anteriormente, que se ha reducido en estos datos, aparece no a la mitad, pero vamos, se puede ir acercando tranquilamente en breve. En cuanto a en el caso del petróleo, digamos que es relativamente, hay más diversificación, la oferta es un poquito mayor que en el caso del gas natural, ¿no? Aquí pongo los datos de exportaciones del 2020, perdón, aquí son productores, aquí son exportaciones. Vemos claramente que en el caso del petróleo, Estados Unidos se pone en primer lugar gracias a la tecnología fracking de extracción de petróleo y también de gas, y Rusia pues está en un tercer lugar con unos niveles claramente altos, ¿no? A los niveles casi de Arabia Saudí. Y en el caso del gas, claramente un gran exportador, ¿no? Como vemos aquí, es decir, son potencias en este campo, y en el caso del gas, lógicamente plantea problemas mayores el tema del abastecimiento, entre otras cosas porque el coste de transporte a través de buques, metaneros, etcétera, es mucho mayor que en el caso del petróleo. Aquí está un poco el plan de sustitución que ha planteado la Unión Europea, que bueno, es un poco llamativo, ¿no? Donde claramente el peso de la energía nuclear pues no parece que se le quiera dar no se quiera incrementar, ¿no? Y se apuesta todo prácticamente a ahorro energético y a incrementar las energías renovables, lo cual claramente pues, el modelo presenta debilidades hoy por hoy que pueden ser importantes. Aquí vemos cómo se ha cambiado radicalmente el flujo del gas natural entre los países, tanto procedente de Rusia, ¿no?, como el de Argelia, por lo que hemos comentado anteriormente. En esta situación llama la atención, con la que sobre todo me voy a centrar en este segundo caso, ¿no?, el cierre, la voladura de la central de las torres de refrigeración de la central térmica de Andorra, en Teruel, ¿no? Llama la atención, démonos cuenta que se produce en el mes de mayo, es decir, estamos en plena ya invasión sufriendo las consecuencias del corte de suministro, reducción drástica de suministro, tanto de Rusia como en el caso de España, de Argelia, etcétera. Y nos encontramos pues con esta situación, ¿no? Evidentemente todo el mundo estamos de acuerdo en la necesidad de descarbonizar la economía europea y en este caso la española, pero hay una cosa que en la situación excepcional en la que nos encontramos pues parece un poco arriesgado, ¿no?, llevar a cabo esta política. Y llama la atención la declaración que hizo Sánchez Galán en el año 2021, bien es cierto que antes del conflicto bélico, pero en cualquier caso, en ningún caso se podía garantizar la plena seguridad del sistema energético español. Entonces, el decir que ante la tentación de poderlas utilizar en el corto plazo, pues que lo mejor son volarlas, ¿no?, las centrales térmicas. A mí personalmente pues me parece un error. Sí, evidentemente que hay que ir abandonándolas, como de hecho se ha ido haciendo, pero sobre todo en plena situación excepcional en la que nos encontramos, sin saber cuándo va
acabar esta situación, claramente me parece arriesgado, ¿no? En cuanto al desempeño medioambiental, vamos a mencionar varias cuestiones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, me centro en términos de consumo de energía primaria. Vemos como del año 2005 al 2015, en esta década, pues sí se ha prácticamente casi duplicado en términos porcentuales en las energías renovables, pero vemos como del 2015 al 2020, aunque el periodo es menor, pero ya ese incremento no es tan importante. Y sobre todo que en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que el porcentaje sobre el total es bastante bajo. Si realmente estamos con toda esta, casi llega a ser un poco obsesivo, esta intención de que toda la producción energética, a no tardar mucho, en no muchos años, pues sea totalmente renovable, ¿no? Entonces nos encontramos, de hecho, lo que está indicado con las llaves, pues el peso tan importante para el 2020 de la energía procedente de combustibles fósiles, ¿no? Que aunque se ha reducido algo, en el caso sobre todo del petróleo, pero claramente presenta el caso del gas ha aumentado. Bien es cierto que, como bien sabrán, recientemente pues la Unión Europea, la Comisión Europea ha pasado a considerar el gas y la energía nuclear, por las circunstancias actuales, como energías verdes, ¿no? Lo cual, pues bueno, es llamativo. Aquí, desde el punto de vista, ya no es de los países comunitarios, sino de los países de niveles de renta alta, podemos ver cómo más del 80% proceden de combustibles, la energía primaria procede de combustibles fósiles, para datos para el 2021, con lo cual, claramente, ese proceso de descarbonización de la que tanto se nos insiste, de la que tanto dinero se está gastando a través de múltiples programas, parece que no está surtiendo el efecto que cabría esperar. Perdón. Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Me centro en los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, me centro en dos, el 7 y el 8. El 7 habla de un acceso a una energía asequible y el 8 habla de fomentar el crecimiento económico, etcétera. Es decir, como decía antes, no puede haber crecimiento económico sostenido si no tenemos una energía sostenible y barata. Con lo cual, aquí vemos una vez más que desde el punto de vista medioambiental, desde la consecución de estos objetivos como los acuerdos firmados en París para luchar contra el cambio climático, claramente la política energética juega un papel fundamental. ¿Qué nos encontramos brevemente? Pues situaciones como en el caso, por ejemplo, de Alemania, en Reichswald, donde hay problemas serios, donde se quiere talar árboles centenarios, pues de un bosque que sale reflejado pues en los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, y con el fin de construir, de instalar aerogeneradores. Entre otras cosas, han elegido ese espacio porque es que cada vez hay menos espacio en Alemania para que sea apropiado para la instalación de aerogeneradores, con lo cual vemos claramente el impacto medioambiental que puede tener una política energética mal planteada. Lo mismo cabría pensar, ojo, esto mismo está empezando a pasar en España. Hay situaciones, pues en Castilla y León, por ejemplo, en Zamora, en Extremadura, en La Rioja, donde, por ejemplo, se están pues abandonando viñedos de la denominación de origen de La Rioja, se están comprando, en algunos casos incluso pues, en unas situaciones un poco peculiares, donde pues, puede plantear serios problemas, por ejemplo, para el ámbito agropecuario, ¿no? Y para el ámbito rural, para todo lo que tiene que ver con la fijación de población en el ámbito rural, y puede tener consecuencias claramente muy importantes y a lo mejor incluso irreversibles. Y luego también, pues lógicamente, si estamos en una situación climática de la que se nos habla continuamente, pues hombre, no parece razonable que incluso en la situación especial en la que nos encontramos, que se esté incrementando tanto el consumo, por ejemplo, de carbón, ¿no? En todos los países, y en particular países como Alemania. Aquí vemos la evolución de los precios de la energía, ¿no?
del gas y del Brent, del barril del petróleo del Brent, del que se utiliza como referencia en Europa, claramente los aumentos que ha experimentado, y vemos que estos aumentos han sido previos incluso a, como veremos también posteriormente en el caso de la electricidad, ¿no? Estos aumentos de precios claramente se produjeron antes de llevar a cabo Rusia la invasión. Aquí podemos ver, para el caso Japón, Estados Unidos, la eurozona y el total de los países de la OCDE, claramente vemos que el punto de inicio del alza es mucho antes, ¿no? De hecho, en un trabajo publicado recientemente por Eichenmeyer y Hoffman, plantean claramente, a la hora de analizar a qué se debe ese fuerte incremento de los precios, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, concluyen que se debe a una combinación tanto de una fuerte demanda, de una demanda extraordinariamente expansiva, así como limitaciones también en la oferta, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, claramente, por parte de la oferta, pues el impacto que está teniendo en la provisión de productos energéticos. Aquí vemos los precios, en el caso de la Unión Europea, comparando diciembre del 2021 con 2020. Insisto, vemos una vez más, antes de que se iniciara, meses antes de que se iniciara la invasión, vemos claramente el alza importante que se produce de precios, motivado pues por razones, lógicamente, que van más allá del mercado, también del mercado energético, pero que no tiene relación directa con la invasión, y también con factores pues, por ejemplo, relacionados con la política monetaria, con el fuerte incremento de la oferta monetaria. Aquí nos encontramos la inflación diferenciada entre el punto sería, la central sería la general, la superior sería la de alimentos y productos no elaborados, y la X, la que está en general por debajo, sería la inflación subyacente. Vemos claramente pues, el fuerte impacto que tiene en el caso de los alimentos, ¿no? Y aún así, vemos también que la subyacente pues, es menor, lógicamente, que la de los productos no elaborados, pero claramente también bueno, pues es destacable. Y llama la atención, por ejemplo, aquí podemos ver, y simplemente lo menciono, Japón y Suiza, ¿no? En el caso de Suiza, me centro, es un país pues de la órbita europea, un país europeo, no de la zona euro, pero sí es un país ni de la Unión Europea, pero sí es un país europeo, ¿no? Y que vemos que es un país con una estructura, por ejemplo, del mix energético parecido al de España, tiene algo más de peso la energía nuclear, por ejemplo, y la hidráulica, pero no hay grandes diferencias. Y vemos, por ejemplo, cómo está contenido en la inflación los precios referidos a los productos no elaborados, con lo cual, alimentos y energía, ¿no? Con lo cual, creo que es un indicador muy importante que nos hace ver cómo hay otros factores que van más allá de la energía y de la situación en la que nos encontramos actualmente con Ucrania. Bueno, la evolución del IPC, en este caso para España, perdón, esto es en el caso de España, y lo mismo. Vemos que algunos autores pues, están hablando de que se va conteniendo la inflación, pero hay que tener en cuenta que estos niveles, o sea, la inflación sigue avanzando en la mayor parte de los meses y que estamos hablando de incrementos ya sobre meses, la interanual, estamos hablando de meses del año 2021, de finales del 2021, donde ya había crecido sensiblemente, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Y de hecho vemos cómo la inflación subyacente, pues ni mucho menos parece que vaya a disminuir, con lo cual, pues aquí también habrá que ver si en el próximo año nos podemos encontrar efectos de segunda ronda, etcétera. En este caso, para no alargarme mucho, voy a centrarme en comparar cómo ha variado los precios de la electricidad, por un lado. Vemos en el caso de España, aquí, pues que está pues, en los primeros puestos, claramente por encima de la media europea
de la media comunitaria y de la media de la eurozona. Y lo mismo en cuanto, esto es para hogares y esto es para consumidores que no son de hogares, pues autónomos, pequeñas empresas, etcétera. Y lo mismo, nos encontramos con unos niveles pues, relativamente altos y también por encima de la media europea. En el caso del gas, en el caso de los hogares, son datos para el primer semestre del 2022, desde el presente año, con respecto al primer semestre del año pasado, tasa interanual, y nos encontramos en el caso de España, en este caso afortunadamente ya con un nivel inferior y en torno ligeramente inferior a la media comunitaria, pero en cambio en el caso de los consumidores que no pertenecen a hogares, a familias, en este caso el nivel es muy superior. En este caso podemos ver en los precios de la electricidad. Aquí lo pongo para que veamos, claro, nos llama la atención este fuerte crecimiento de los precios del megavatio hora en el mercado mayorista español. Claro, nos llama la atención los datos, lógicamente, del presente año, ¿no? Pero vemos cómo este incremento ya se produce en años anteriores y, sobre todo, vemos cómo se ha ido produciendo un incremento del punto del año 98 a un año posterior, unos años posteriores, nos encontramos que hay un incremento que se duplica el precio de la electricidad. Daros cuenta que, y luego nos encontramos en torno a 2007-2008 aproximadamente, perdonad porque no aparecen ahí, vienen los años salteados, nos encontramos que también vuelve a crecer pues otro 50% aproximadamente. Es decir, parece que nos habíamos acostumbrado ya a precios que realmente suponían más del doble del dato que teníamos en el año 98. Y es un dato, creo que, relevante y a tener en cuenta y desde mi punto de vista, preocupante. En este sentido, en cuanto al acceso a unos precios baratos o unos precios asequibles de la energía, pues llama la atención el dato de población incapaz de mantener el hogar caliente por el estado de pobreza. Aquí hay que hacer, por supuesto, dos aclaraciones. Uno, primero, que lógicamente hay factores que afectan a esto más allá del precio de la electricidad, de la energía, como es el caso, pues, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Y por otro lado también que es una encuesta, es decir, son valores dados por el encuestado, con lo cual pues no deja de tener claramente una subjetividad. Pero bueno, creo que sí es interesante ver la evolución, ¿no? Y ver cómo el dato del último año, ¿no? Cómo ha ido creciendo en los últimos años. Y claro, cabe pensar que el dato del año en curso, cuando se conozca, pues cabe pensar que va a ser bastante superior a ese 14% que nos encontramos ahí. Y hay que tener en cuenta que estamos en el quinto lugar con una tasa más elevada de la Unión Europea. Por lo tanto, de ese cuadro que veíamos al inicio del trilema energético, ¿qué nos encontramos? Pues que realmente, si somos rigurosos, realmente la Unión Europea no ha conseguido cubrir ninguno, ni en términos medioambientales, ni precios asequibles, ni la seguridad en el suministro. Por lo tanto, en este sentido, claramente la política energética comunitaria, desde mi humilde punto de vista, requiere ser replanteada y plantearse, valga la redundancia, cuáles son los objetivos realmente, qué es lo que pretendemos alcanzar. Vamos a ver brevemente el impacto en la economía. Hemos visto ese trilema, pero hemos comentado que una energía cara lo que nos supone claramente son un impacto en el desarrollo económico muy relevante. Pues aquí lo vemos en primer lugar el impacto, por ejemplo, en el PIB, en el crecimiento, en términos de crecimiento anual, lo que resta, pues para el año 2002, lo que está considerado pues un decrecimiento, o sea, restaría en esa evolución del PIB de 0,3%, es la estimación realizada en el año pasado.
Por otro lado, es decir, cuando ya los precios de la energía habían empezado a incrementarse considerablemente, como hemos mencionado, con lo cual, con el impacto de la situación bélica actual, pues es fácil poder llegar a pensar que este impacto va a ser mayor todavía. En términos de balanza de pagos, téngase en cuenta cómo hasta la crisis, hasta la gran recesión, hasta el 2008, éramos junto con Estados Unidos, en términos relativos respecto al PIB, éramos los dos países con mayor porcentaje sobre el PIB de déficit comercial y de cuenta corriente. Y aquí vemos cómo la parte negativa viene motivado fundamentalmente por la energía, también por las rentas, ¿vale? Por las rentas primarias, pero fundamentalmente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la energía, ¿no? Dentro de la balanza comercial, el impacto negativo que tiene la energía, y si esta es la previsión del 2022, pues cabe pensar que incluso pueda ser mayor, y habrá que ver cuál es el impacto del próximo año, el 2023, que ni mucho menos este impacto negativo tiene por qué circunscribirse solo al presente año. Vemos claramente cómo dos de las rúbricas de la balanza comercial que tienen más peso, pues es el petróleo y derivados y el gas natural, ¿no? En el caso del petróleo, pues casi un 10% del total para la balanza comercial para las importaciones de 2021. Aquí tenemos, bueno, el índice de precios industriales, que es un indicador importante a seguir. Vemos claramente una vez más cómo se fue incrementando de forma muy importante a lo largo del 2021. Tenemos todo el tema de cuellos de botella, el fuerte incremento de la demanda como consecuencia de la finalización del confinamiento y la relajación de las medidas de la pandemia, y toda la política también monetaria tan agresiva, y la política fiscal también llevada a cabo, expansiva, con lo cual nos encontramos con estos fuertes incrementos en los precios, ¿no? Y lo mismo sin tener en cuenta sin tener en cuenta la energía, ¿no? Lógicamente menor, pero también con unas tasas de crecimiento pues considerables. Vamos a ver aquí brevemente el impacto de la economía en la industria. Es un sector donde lógicamente tiene un peso muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo, dependiendo qué rama de actividad dentro del sector industrial, pues el impacto es mayor o menor, ¿no? Lógicamente, la industria auxiliar de la construcción, el refino, metalurgia, son sectores muy intensivos en energía, y, por tanto, lógicamente va a tener pues un impacto considerable, ¿no? Este es un estudio, una estimación de un informe de CaixaBank Research, donde pues, para estas ramas de actividad pues supera el 10%, ¿no? Estas dos últimas, y algunas pues supera en varias el 7%, con lo cual son unos impactos importantes, ¿no? En este caso, siguiendo con este impacto, aquí podemos ver cómo hay una elevada correlación, lógicamente positiva, entre incrementos de precios industriales y el peso que tiene en el consumo energético, ¿no? En cada sector. Aquí este dato es llamativo, por eso hay dos regresiones, teniendo en cuenta y sin tener en cuenta la industria auxiliar de la construcción, porque este dato tan bajo viene motivado porque los precios de la energía utilizados por el sector habían sido pactados, negociados en el año anterior, en el 2021, con lo cual lo que cabe pensar es que pues en el próximo año lógicamente este valor va a estar bastante más elevado, ¿no? Va a estar más claramente más arriba, como ocurre con el refino, etcétera, ¿no? Metalurgia y demás. Aquí vemos, hacen una estimación en este mismo informe de CaixaBank, donde analizan la sensibilidad del excedente bruto de explotación, podríamos decir, de los beneficios empresariales, a un incremento del 50% en el precio de la energía, ceteris paribus.
manteniendo todo lo demás constante, precios de venta, etcétera. Es decir, no hay una reacción ante aumentos en el precio de los costes de la energía, no se aumentarían los precios de venta, los precios de los bienes. Y nos encontramos, pues lo mismo, ¿no? Estos impactos claramente muy relevantes en sectores pues claves, ¿no?, de la industria europea y de la industria